Ya, esto es igual, ¿no? La enfermedad renal crónica es un síndrome, pérdida de la capacidad funcional de las nefronas, y esta sí tiende al empeoramiento y a la irreversibilidad. Todas las funciones se comprometen, ya esto ya ni repetimos. Y se habla de enfermedad renal crónica cuando hay un daño renal estructural o funcional, cuando la filtración glomerular o la depuración es menos de 60 milímetros por minuto durante 3 meses o más, y cualquiera sea la causa. O sea, ¿y a qué llamamos daño renal? Cuando hay alteración de la estructura renal, macroscópica o microscópica, y que uno lo detecta ¿cómo? Porque hay alteraciones urinarias, de imágenes o histopatológicas. Yo lo puedo detectar por un examen de orina, hay hematuria, hay proteinuria, y eso ya tiene un tiempo, ya lo sigo en el tiempo, más de 3 meses con eso. Digo, ya acá hay daño renal estructural. O de repente tiene una imagen, ¿no? Riñones chicos, o riñones grandazos, riñones con quistes, ¿no? Riñones con cicatrices. Entonces digo, ya acá hay también daño renal por imágenes, o de repente ya tiene una biopsia, ¿no? Le hicieron una biopsia y ya tiene pues un diagnóstico, alguna enfermedad glomerular o una nefritis tubulointersticial crónica, lo que sea, ¿no? Entonces a eso se denomina daño renal. ¿Cómo se determina la tasa de filtración glomerular? La más simple es con esta fórmula que utiliza estos parámetros. Eso seguramente ustedes ya lo conocen. Y a todos los pacientes que ustedes les midan una creatinina, idealmente deben sacarle con su fórmula cuánto tiene de función renal. Esta es una fórmula más utilizada, que ya se necesitan sus aparatitos, todas esas cosas. ¿Cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? Hay estadios, del 1 al 5. En el 1, la función renal está normal, la función, pero ya hay evidencia de daño renal, ya sea por esto, microalbuminuria, proteinuria, hematuria, radiología o histología, ¿no? Y la 5, cuando es menos de 15 la función renal, y estos pacientes que están acá, estos necesitan ya tener o estar en una terapia de reemplazo renal, diálisis o trasplante renal, para poder seguir viviendo. Si estos pacientes quedan en este estadio, la insuficiencia renal es incompatible con la vida, pues. Estos pacientes van a fallecer. Estos pacientes que están en estadio 4, función entre 29 a 15, estos pacientes ya necesitan estar preparándose para entrar en un programa de diálisis. Ya necesitan estarlos orientando, o bien para que vayan a diálisis peritoneal, proceso de educación, o si no, a entrar a hemodiálisis, ya deben estar haciendo fístula, todas esas cosas. Y estas son estadios intermedios, el 2 y el 3, ¿no? Y más o menos es así: estadio 1, 2, 3, 4 y 5, acá normal la función, pero ya hay daño, la función está entre el 90 y el 60, pacientes todavía pueden estar aquí asintomáticos, y uno detectarle solamente por examen de laboratorio algún daño que nos evidencie alteración renal. Acá en 3 ya empiezan a aparecer más síntomas, ¿no? Puede ya el paciente estar analizándose, alteraciones en el metabolismo calcio, fósforo. Y en el 4, igual que pero en el 5 ya se alteró el metabolismo del agua, del sodio, del potasio, equilibrio ácido básico, etc. Y acá ya necesita estar en programa. Los pacientes un paciente que está en este estadio no quiere decir que necesariamente va a evolucionar hacia acá. Eso va a depender de muchas cosas. Puede depender de la patología del fondo,
hay pacientes que con ciertas patologías van a evolucionar más lento o más rápido que estas, de si siguen cuidados generales intensivos, ¿no? Y pueden evitar llegar a esto. Pero de todas maneras, ya un concepto que deben de ustedes meterse bien en la cabeza, que la enfermedad renal crónica de por sí aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular varias veces lo normal. Está aumentada 20, 30 veces el riesgo de hacer una patología cardiovascular, ¿ya? Y la mayoría de pacientes no van a llegar acá porque muchos van quedando en el camino derivado de patología cardiovascular, ¿ya? Cardiovascular. ¿Quiénes tienen susceptibilidad para hacer enfermedad renal crónica? Hay predisposición genética y familiar. Hay pacientes con enfermedades genéticas transmisibles, en la cual varios familiares están en diálisis, ejemplo. La causa más común de enfermedad transmitida genéticamente es la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, ¿no? Y ellos pueden, muchos miembros de la familia, estar en programas de diálisis o de trasplante, ¿no? Las razas también hay tendencia, ¿no?, en estas razas. Factores maternos, bajo peso al nacer. Esos niñitos con bajo peso al nacer, se dice que también nacen con riñones pequeños, con pocas nefronas, con nefronas en menor número de la población general, y esos son más susceptibles también de ser enfermedades. La malnutrición intraútero, que también predispondría a esto, también es un factor importante. La edad, conforme nosotros avanzamos en años, envejecemos, y conforme envejecemos, todos nuestros órganos también envejecen, ¿no? Ya lo más simple es mirarse pues la piel y el cabello, ejemplo, ¿no? Uno ya no tiene la piel que tenía cuando era niño, ¿no? Ni cuando era adolescente o cuando tenía sus 30 años. Ya la piel envejeció, igualito como envejeció la piel, envejecieron los riñones, envejeció el corazón, pulmón, todo, el esqueleto, todo envejecido. Entonces la función de esos diferentes órganos ya es menos. La reserva funcional de todos nuestros órganos ya disminuye. Y por eso siempre cualquier patología en un joven, lo tolera mucho mejor que un anciano, porque tienen reserva funcional de sus órganos, ¿no? En cambio el anciano, ya la reserva funcional de sus órganos disminuyó. Un anciano por los 70 años o más, ya su función renal, por edad nomás, por edad, si ustedes aplican esa fórmula de Crocop, ya debe estar por el 60%, 50%, ¿no? Si es más viejito, 80 años, ya es menor, ¿no? Es menor. Ya la reserva funcional bajó, igualito bajó la de los otros órganos, ¿no? Por eso cada vez se ve mayor cantidad de ancianos en programas de diálisis, bastante. Antes era raro ver ancianos, y también era porque esos ancianos se morían más rápido. Ahora el anciano vive más y le da más tiempo también a que se presenten enfermedades, ¿no? Ahora ya el anciano vive más, y por eso ya uno ve más pacientes ancianos con enfermedad renal crónica. Igual como con cualquier enfermedad crónica de cualquier órgano noble, ¿no? Y los varones también, ¿no? Varones. Así igual como cuando veíamos las enfermedades glomerulares que veíamos decíamos, una enfermedad renal la podemos ver desde las estructuras que están comprometidas. Igual para evaluar la enfermedad renal crónica podríamos ver según la estructura afectada, ¿no? Podríamos decir, este tiene enfermedad renal crónica por enfermedad, se da por enfermedad glomerular, es primaria o secundaria,
por una enfermedad túbulo intersticial o es una vascular, ¿no? O también podría haber según la noxa, será patología congénita, hereditaria, inflamatoria, infecciosa, metabólica. Pero lo que más utilizamos, y así en la práctica, cuando un paciente viene con enfermedad renal crónica, los guiamos ya mejor con un sentido práctico en la frecuencia de las enfermedades. Si viene un paciente con enfermedad renal crónica, uno ya de frente dice, la causa número uno de que lo número uno que este paciente puede tener, es uno a la cabeza, es diabetes. Ahorita la diabetes está a la cabeza, ¿sí?, de enfermedad renal crónica. Segundo, la hipertensión arterial. Entre diabetes e hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica se llevan el 50-60% más o menos de las patologías causantes de esta entidad. ¿Ya? Y después ya digo, si no es eso, de repente tiene una glomerulonefritis. Si yo ya estoy pensando en nefritis intersticial, eso también son comunes, ¿eh? Por medicamentos, sobre todo, medicamentos. Y después la enfermedad renal poliquística autosómica dominante también es importante. Y por último, las uropatías obstructivas. Ahí están las 6 causas más comunes de enfermedad renal crónica. Y siempre que uno hace su análisis, yo al menos lo hago así, con esto, ¿no? Y casi la mayoría hacemos con esto. Cuando ya no se explica totalmente con eso, ya uno empieza a buscar otras causas, ¿no? Porque de hecho hay otras causas que son causas de enfermedad renal crónica, ¿no? De todas esas patologías que hemos visto, hay otras también. Factores de progresión, hay no modificables y modificables. Conforme uno avance en años, una enfermedad renal crónica se acelera más, es más fácil, porque como les digo, la capacidad de reserva de ese órgano está bien disminuida. En los varones, la raza, genética, pérdida de masa renal, y los modificables, hipertensión. Si yo tengo una enfermedad renal crónica, el paciente es hipertenso y le doy un tratamiento adecuado para esa hipertensión, puedo retrasar la progresión de su enfermedad renal crónica. Igual, si tiene proteinuria, le doy medicamentos que disminuyen la proteinuria, también voy a retrasar la evolución. Si tiene... ¿Esto qué era? Ahorita no me acuerdo. Si son diabéticos, les trato, le controlo bien su glicemia, voy a retrasar la evolución de su enfermedad renal. Si son obesos, tienen síndrome metabólico, se les baja el peso, ya ese es un paso importante, ¿no?, para retrasar también la evolución. Si son dislipidémicos, si son fumadores, quitarles todas esas cosas va a disminuir. El tabaco es un poderoso elemento empeorante de la función renal, ¿eh? El tabaco está metido en todas las patologías y no se escapa de la disfunción renal. Alcohol o toxinas, ¿no? Que pacientes hay gente que es consumidora de antiinflamatorios, son hinchas, casi adictos, para el mínimo dolor están tomando sus antiinflamatorios. Y hay gente que solamente por antiinflamatorios produce daño renal. Y no solamente daño renal, sino los antiinflamatorios dañan a diferentes otros órganos. Un riñón normal. Miren, todas las patologías que lleven a enfermedad renal crónica, al final van a tratar de llevar a este estado de glomerulosclerosis. Todos. Entonces acá ustedes ya van deduciendo allá. Van a enfermedad renal crónica todos los pacientes que tienen alguna noxa que al final está favoreciendo la fibrogénesis. Algo está haciendo que sus fibroblastos y cualquier otra célula que se transformó en fibroblasto
empieza a generar grandes cantidades de colágeno y le forman fibrogénesis. Y por eso es que los riñones se achican, ¿no? Riñones se achican, riñones chiquitos. Eso es lo característico de la enfermedad renal crónica. Claro que eso va a depender del estadio y de la causa de la enfermedad. Si es enfermedad renal poliquística, eso son riñones inmensos, ¿no? Si es riñón por amiloidosis, también es un riñón grandecito. Diabéticos, en sus primeras etapas también son grandecitos, ¿no? Entonces, pero lo característico es que con el tiempo tienden a achicarse así, glomerulosclerosis o nefroesclerosis. Esto es lo que hablábamos ahora con algunos de sus compañeros. Cuando se presenta alguna injuria a la célula renal, sobre todo ya sea al glomérulo o al túbulo, la noxa va a ser tan severa que va a llevar a la muerte de estas células, el glomérulo túbulo, necrosis, apoptosis, y esto va a llevar a la atrofia. Y esto al final va a producir fibrosis y cicatrización. Pero otros, estas células se van a transformar, van a cambiar su embriogénesis, va a cambiar su fenotipo y se van a transformar en miofibroblastos y van a empezar a proliferar y a migrar a otras zonas del mismo órgano y va a empezar una gran producción de material extracelular y va a llevar también a la fibrosis. Pero hay algunas situaciones en que estos miofibroblastos es como si recuperaran su embriogénesis y el fenotipo que tenían antes de esta transformación se recuperara y van a la curación. Esos son los pacientes que tienen alguna noxa aguda y se recuperan, ¿no? Pero otros no, otros siguen este camino y se van a la fibrosis. Entonces esto es lo que les decía, curación, se recupera la estructura y la función renal. ¿Esto en qué caso se ve? En necrosis tubular aguda, ejemplo, lo que les decía, en nefritis intersticial aguda y en glomerulonefritis postinfecciosa. Eso se recupera, ¿no? En cambio, quienes tienen tendencia a la cicatrización, ahí va a haber pérdida progresiva de células renales intrínsecas, ¿no? Y se van a reemplazar por tejido fibroso, matriz extracelular de colágeno. Esto puede afectar al glomérulo, se llama glomerulosclerosis. Si afecta túbulos intersticio, fibrosis túbulo intersticial. Si afecta vasos, esclerosis vascular. Y acá va a haber ¿qué? Pérdida de la función renal y enfermedad renal crónica. ¿En qué entidades son las que con mayor frecuencia llevan a esto? La diabetes, la hipertensión, las glomerulonefritis que han ido a la cronicidad, o sea que no sea esta postinfecciosa, a otras pueden ir a la cronicidad, y la exposición crónica a infecciones y nefrotoxinas. Entonces, en esos casos se van a la cicatrización. Y estas son histologías este es un glomérulo normal, y acá hay una hipercelularidad del mesangio, que es como un primer paso para la glomerulosclerosis. La glomerulosclerosis continúa y siempre, y acá está resumido todos los estadios de la glomerulosclerosis, todo lo que les he señalado más o menos acá está claro, ustedes ya lo revisan bien en su casa. Pero, como les decía, cronicidad va de la mano con el grado de nefroesclerosis o nefritis túbulo intersticial o esclerosis vascular. En este caso es en fibrosis túbulo intersticial, que es prácticamente lo mismo que en las otras estructuras como la glomerulosclerosis. Fibrosis intersticial, más severidad. Miren, y ya yendo a la fisiopatología, cualquiera sea la noxa que dañó a la célula parenquimal renal, que sea tubular, vascular o glomerular, cualquiera,
dañó ahí estas estructuras, y la función de ese glomérulo sobre todo se ha visto comprometido. Han muerto muchas células, murieron ahí, pero ha quedado todavía tejido remanente. Del millón de nefronas que tenemos en cada riñón, murieron pues varios miles, ¿no?, durante la enfermedad. Y esas nefronas que quedaron van a tomar el comando de la función renal, y van a tratar de reemplazar o a suplir en su función a esas células que ya fracasaron, que murieron. Y ahí se dice que ese afán de compensación al final es la que va a llevar a la disfunción renal con la consecuente fibrosis. ¿Y cómo estaría eso mediado? Ejemplo, esta es una experiencia, ¿no? En ratas le quitan un riñón y del otro riñón le quitan 2/3. O sea, se queda con este tercio. O sea, al final es como un sexto de riñón que se queda. Esto simularía a las nefronas que se dañaron con una anopsa, y estas son las sobrevivientes, las que quedaron. Este riñón residual, ¿qué cosa va a experimentar? Va a dilatar la arteriola aferente para que le llegue más sangre, para que pueda cumplir las funciones de estas nefronas que fracasaron. Y esta dilatación de la arteriola deferente también va a estar presente, pero menos que esta. La cosa es que al final la presión por esta asa va a ser mayor que la presión de esta asa, y esto se va a transmitir a estos capilares. En consecuencia, en estos capilares glomerulares va a aumentar el flujo plasmático y la presión intraglomerular. Y cuando aumenta la presión intraglomerular, se va a producir proteinuria. Y la proteinuria, normalmente nosotros todos filtramos también un poco de proteínas, pero esas pocas proteínas que filtramos, el túbulo proximal las reabsorbe, no pasa nada. Pero en casos en que esta proteinuria ya sea importante, ya esa proteinuria va a ser más bien tóxica para las células tubulares, la empieza a dañar, y esto llevaría a la esclerosis tanto del glomérulo como del intersticio, esa proteinuria, y todo derivado de esta hipertrofia e hiperfunción de la nefrona. Esto sería lo que lleva a la nefrona al final, a las nefronas residuales, a que claudican, ¿no? Por eso los tratamientos que hay para disminuir la proteinuria, disminuir esta presión intraglomerular, son en base a los bloqueadores de receptores de angiotensina y a los inhibidores ECA. Estos tienen la capacidad de disminuir el flujo plasmático renal, disminuir la presión intraglomerular, disminuyen proteinuria y retardan la evolución hacia la insuficiencia renal crónica. Esto es lo que les decía, ¿no? Cualquiera sea la anopsa, va a haber destrucción renal progresiva. Esta capacidad renal innata para mantener el filtrado glomerular va a llevar a la hiperfiltración e hipertrofia compensadoras, y por un momento los solutos se van a depurar, urea y creatinina plasmática, pero esta hipertensión glomerular, la hiperfiltración, va a llevar por otro lado, como arma de doble filo, a progresar esto, y la filtración glomerular empieza a disminuir y la urea y creatinina plasmática se empiezan a elevar. Esto es lo que les decía, la historia natural. La mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica, esta en 3B y 4, progresan inexorablemente hacia la enfermedad renal crónica. En algunos casos la progresión es variable. Y en un porcentaje estimable la función renal es estable o mueren prematuramente de enfermedad cardiovascular.
antes que me olvide les diré que más o menos el 10% de una población adulta tiene una enfermedad renal crónica, ya sea alguna manifestación de daño estructural, sedimento urinario, rayos X, ¿no? Biopsia, más o menos el 10% tiene una enfermedad renal crónica. O ya una depuración de creatinina disminuida. Esta es forma de cómo se mide la historia natural. Cómo disminuir. Cuando yo tengo una enfermedad renal crónica, puede ser que algún evento añadido, agudo, empeora la función renal. Por ejemplo, yo tengo enfermedad renal crónica y hago una neumonía, la neumonía solita va a descompensar mi función renal, me la descompensa, me empeoro, me tratan mi neumonía, todo eso, y después todo regreso a la basal, ¿no? Así que muchas veces pues pacientes que llegan a la emergencia tienen una enfermedad renal crónica, son diabéticos, algo de eso, y hacen una infección o una cirugía, algo, descompensan su función renal y ya lo están catalogando ya como que ya deben entrar a diálisis, pero después los tratan bien de su enfermedad que empeoró el proceso y todo regresa a lo basal. La progresión en el diabético es una de las más rápidas, Miren, si se controla la hipertensión, la progresión cae. Si la glicemia y hipertensión están bien controladas y reciben inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la progresión también será menor, ¿no? O sea que hay formas de disminuir la progresión. En la nefropatía no diabética, la progresión es 2.5 veces más rápida en la glomerulonefritis crónica que en la nefritis intersticial y 1.5 veces más rápida que en la nefroesclerosis por hipertensión. Cualquier nefropatía con proteinuria evolucionará más rápido. O sea, cuando hay proteinuria, hay que tratar esa proteinuria. Y tratamiento para proteinuria, como les digo, inhibidor ECA o bloqueador de receptores de angiotensina. Si un paciente está obstruido, uno lo desobstruye, o tiene tomando nefrotóxicos, se los quita, controla la hipertensión. Esas simples medidas estabilizan la función renal. Hay pacientes así, que se mantienen años, uno dice, los meto a diálisis, no, ahí están, les controla bien todo y nunca llegan a entrar a diálisis, se mueren de otras cosas. En el anciano, la progresión de la enfermedad renal crónica se asocia con incidentes y empeoramiento de la enfermedad cardiovascular. Sí, pues cualquier cosa que afecte la salud cardiovascular en un anciano va a repercutir sobre su función renal. Esto es como controlando la presión arterial, la sobrevida mejora, ¿no? Lo mismo con la proteína. Esto es lo que les decía, es lo mismo de cómo la proteinuria, cómo va a afectar la función del túbulo, del intersticio, y va a llevar a la fibrogénesis. ¿Ya? El paciente renal, como les decía, tiene aumentado su riesgo cardiovascular 20-30 veces más que la población general, El paciente renal se muere mucho más por enfermedad cardiovascular que la población general. ¿Y eso por qué? Porque hay una serie de alteraciones asociadas a esa disfunción renal que hacen que ese riesgo aumente, ¿no? Depósito de fosfato de calcio en el intersticio renal, mayor producción de amoníaco, daño endotelial, hiperlipidemia, hipertensión, agresiones agudas, etc. Bueno, y esto es lo mismo que para el agudo. Por último, un comentario más o un consejo. A veces es bien difícil cuando un paciente viene con insuficiencia renal decir este es agudo o es crónico. En la mayoría de casos va a ser fácil, porque el paciente trajo una noxa aguda que es bien marcada
y que la que le produjo la disfunción renal. Se le da tratamiento para eso y mejora, ¿no? Pero en otros casos no es tan sencillo. No es tan sencillo decir, ¿este es agudo o es crónico? Y la mejor forma al final de cuentas es, si es que uno dispone de una historia clínica de antes, mirar cómo estaban sus análisis antes. Y decir, este paciente hace un año ya tenía creatinina alta. Entonces, ya hace 3 meses había subido más. Entonces debe ser un crónico. Eso es fácil cuando uno tiene la historia. Bueno, ahora buen número ya de gente se hace sus controles periódicos, pero otros nada, uno no dispone nada de eso. Otra forma de evaluar sería viendo si tienen imágenes, ¿sí? O tomándole una ecografía. Si uno ve pues, que tiene riñones poliquísticos, ya dice, pues, si tiene riñones grandes, ¿no? Ya puede tener algo, ¿no? Que dice, esto puede ser crónico. Pero otras veces, como les digo, es difícil. A veces uno trata de guiarse por la hemoglobina. Si es anémico, dice que debe ser crónico. No, hay agudos que también pueden venir por anemia. Yo puedo tener una hemorragia digestiva, voy anémico y llego en shock. Y por eso hago insuficiencia renal aguda, ¿no? Necrosis tubular aguda por una hemorragia severa, y estoy con anemia y no soy crónico. Y así, otros dicen por el calcio y fósforo, pero ya desde el agudo también puede haber alteraciones a nivel de calcio y fósforo. El ácido úrico, dicen otros, pero un agudo también puede venir con ácido úrico bien alto. Entonces, y a veces ya es la evolución. Y la otra cosa que tienen que tener en mente, que pueden ser pacientes crónicos, pero que se reagudizaron. Tratan esa reagudización y el paciente va a regresar a su ritmo de antes, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, estamos en la hora. Pues ya nos vemos, gracias.